Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bien, vamos a aprovechar ahora para trabajar con los adjetivos de la tercera declinación. Los adjetivos que ya hemos visto, son los adjetivos de la primera clase, que son los que se declinan por la primera y por la segunda declinación. Ahora vamos a ver los adjetivos de la segunda clase, que solamente se declinan por la tercera declinación. Eso es una gran ventaja para nosotros, para ustedes, porque solamente tienen que declinarlo por la tercera declinación independientemente del género que tenga ese sustantivo, ese nombre, pues. Bien, entonces vamos a trabajar primero con los aspectos generales y después vamos a hacer algunos ejercicios para que se vayan familiarizando y puedan realizar así, resolver las oraciones que tienen pendientes. Bien, entonces dentro de esos aspectos generales tenemos que estos adjetivos pertenecen a los de la segunda clase y se declinan solo por la tercera declinación, como les acabo de decir. Pueden ser de 3, 2 o una terminación nominativa. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienen una terminación específica en el nominativo singular, sino que tienen 3, 2 y 1 y que hay un grupo para cada una de esas terminaciones. Ustedes bien pueden hacer una lista, yo les agrego acá en este material un listado o un vocabulario donde hay una separación de los adjetivos que tienen 3 terminaciones, de los que tienen 2 y de los que tienen una. Bien, entonces los adjetivos que tienen 3 terminaciones, ellas son is y e. Se emplea o lo vamos a emplear para los nombres masculinos, is para los nombres femeninos y e para los nombres neutros. Es decir, cuando ellos estén acompañando a un nombre masculino, nosotros vamos a usar la terminación Cuando estén acompañando a un nombre femenino, vamos a usar la terminación is, y cuando estén acompañando a un nombre neutro, vamos a utilizar la terminación como es el caso del adjetivo que está allí, alácer, alacris, alacre, que significa rápido. Vemos allí que tiene 3 terminaciones en el nominativo singular, ¿verdad? Is y cuando vemos alacris, vemos que es una palabra que ha perdido la E y se ha quedado con la E. Entonces debemos tomar en cuenta que la raíz de la palabra llega hasta la R. Entonces por eso es que cuando vemos los ejemplos allí, veremos acompañando a un nombre masculino, lupus, ¿verdad? Lobo, alácer. Un nombre nominativo, están los dos en nominativo singular. Después estamos acá con un nombre femenino que es vía de la primera declinación acompañada de alacris, y después un nombre neutro de la tercera declinación, animal, alacre. Entonces vemos allí el empleo de cada uno del mismo adjetivo, pero con diferentes terminaciones en función del género del nominativo al cual están acompañando. Deben tomar en cuenta que el adjetivo por sí solo no tiene un género, sino que va a ser el nombre al cual esté modificando el que le va a indicar cuál es su género. Si está acompañando un nombre femenino, el adjetivo se convierte en femenino. Si está en masculino, se lo toma como masculino. Y si está acompañando a un nombre neutro, entonces sería el adjetivo neutro también. Bien, acá otro de los aspectos generales que tenemos es que los adjetivos de 2 terminaciones para el nominativo son is para nombres femeninos y masculinos y e para los nombres neutros. Es el ejemplo que tenemos allí de utilis, útil. Vemos allí que, por ejemplo, en el nombre femenino vía utilis, ¿verdad? Usamos la primera, al igual que si el nombre es masculino sería lupus utilis. Si es para un nombre neutro como animal, entonces utilizamos animal utile para el nominativo singular. Y los adjetivos con una sola terminación para el nominativo, ¿verdad? Lo usamos para los 3 géneros, tanto femenino, masculino como neutro. Vemos allí que audaz, ¿verdad? La terminación X. Esa terminación es tanto para los nombres femeninos, acompañando a mujer, masculino, acompañando a homo, y animal, acompañando
a audaz acompañando animal. Vemos allí que es la misma terminación nominativa para los tres géneros. Bien, otro de los aspectos generales que tenemos acá es que los adjetivos de 3 y 2 terminaciones se declinan como los nombres parisílabos. Recuerden que cuando estábamos trabajando con los nombres de esta tercera declinación, decíamos que había nombres parisílabos que eran aquellos que tenían un número de sílaba igual tanto en el nominativo singular como en el genitivo singular. Era el caso de civis, civis, mare, 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 maris. Y los nombres imparisílabos, ¿verdad? Cuando tienen un número mayor en el genitivo singular con respecto al nominativo singular. Otra de los aspectos es que los adjetivos de una terminación se declinan como los imparisílabos. Rex, ¿verdad? Rex, regis, ese es imparisílabo, virtus, virtutis y corpus, corporis, que sería el genitivo singular. Vemos que hay un número mayor en el genitivo. Corpus, corporis ya tendría 3, virtus, virtutis tendría 3 y rex, regis tendría 2 sílabas. Bien, otro aspecto, los adjetivos de una terminación se reconocen por la terminación del nominativo singular, pero para facilitar su conocimiento y enunciado, mejor es nombrarlos en el nominativo y genitivo singular. ¿Esto por qué? ¿Qué quiere decir esto? Vemos que los nombres de la tercera declinación, para poder determinar su raíz, debemos saber colocar el genitivo, porque es a partir del genitivo que vamos a poder determinar ese radical. Bien, aquí con los adjetivos también ocurre eso. Tenemos que saber colocar el genitivo para poder determinar la raíz de ese adjetivo, porque también se presentan dificultades o problemas para determinar la raíz. Veamos el adjetivo audaz, ¿verdad? Que está en nominativo singular. Su genitivo singular es audacis. Entonces, esto implica que la raíz va a ser hasta la C. Esa X se modificó, esa X cambió a ser una C. Entonces, la raíz sería hasta la C. Es radical, pues. Entonces, por lo tanto, a partir de esa C es que le vamos a colocar las otras terminaciones según sea el caso que vayamos a trabajar. Bien, todos los adjetivos de esta declinación presentan las siguientes características. Hacen el ablativo singular en I, el genitivo plural en ium y los neutros hacen el nominativo, acusativo y vocativo plural en ia en vez de a. Esto era la excepción para los nombres, pero aquí en los adjetivos es la regla. Ellos van a seguir las mismas terminaciones que estamos usando de la tercera declinación para los nombres en ese cuadrito que tenemos. La van a usar, pero también tienen sus propias excepciones, sus propias reglas que debemos ir aprendiéndolas y practicándolas para poder aprenderlas, porque si no se nos van a olvidar. Bien, otro de los aspectos generales es que estos adjetivos que terminan el ablativo del singular en e, como son los nombres, el genitivo del plural en un, como los nombres, y el nominativo, vocativo y acusativo del plural neutro en a, son los comparativos, ¿verdad? Los comparativos, pero aquellos terminados en ior, masculinos y femeninos, ius, neutro, y algunos otros adjetivos como estos que están acá, ¿verdad? Que sería dives, y el genitivo es divitis, rico, sabemos que la raíz llega hasta la T, suplex, supplicis, suplicante, sabemos la raíz llega hasta la C, vigil, vigilis, la raíz llegaría hasta la L, pauper, pauperis, llegaría hasta la raíz, hasta la L. Estos son adjetivos que cuando vayan a hacer el ablativo lo van a hacer en E, el genitivo plural en un, y en el caso si es neutro lo van a hacer en A. Bien, estas también son reglas que debemos ir aprendiéndolas e ir aplicándolas para poder internalizarlas. Bien, entonces veamos algunas declinaciones de los adjetivos con sus respectivos sustantivos. Veamos, aquí tenemos acer, acris, acre, valiente y equus, equi, masculino, caballo. Podemos diferenciar un sustantivo de un adjetivo por las indicaciones que tengo acá, ¿verdad? Equus,
¿verdad? Tiene I, me está indicando ya que es de la segunda declinación, y esa M me está indicando que es masculino. Al indicarme que es masculino me está diciendo que es un sustantivo. Y el que hace, ya veo que no tiene ninguna indicación de ningún género, por lo tanto ya sé que es un adjetivo, y además le veo las tres terminaciones, ¿verdad? Is y e. Uno para el masculino, uno para el femenino y uno para el nombre, para los nombres neutros. Entonces es un adjetivo de tres terminaciones. Y entonces lo que hago es declinar el adjetivo con el sustantivo. Coloco el sustantivo, hacer, y al lado el adjetivo, y al lado sus sustantivos, ¿verdad? Entonces, acris, hacer, ecus, acres, ec, en singular y en plural. Y así ya yo sé que hacer yo lo voy a declinar por la tercera porque es el adjetivo de la tercera declinación, y ecu lo voy a declinar por la segunda porque es de la segunda declinación. Y al lado acá le coloco su significado, como traduce, tal cual lo hemos venido haciendo a lo largo desde la primera declinación. ¿Ves? Vemos allí las terminaciones, vemos allí cada uno. La raíz, por ejemplo, en hacer, aquí vemos hacer, ¿verdad?, que es el nominativo, y lo vemos también en el vocativo con la misma terminación. Vemos acá hacer de la tercera declinación nominativo, el acusativo y el abocativo, ¿verdad? Y el vocativo. Bien, vamos a ver otro ejemplo de otro adjetivo, pero en este caso sería un adjetivo con un sustantivo femenino, ¿verdad? Aquí tenemos dives, divitis, rico, gentis, gente, nación. Como vimos allá arriba, ya sabemos que aquí me está indicando que es femenino, y me está indicando gentis, ¿verdad?, que es de la tercera declinación. Y dives y divitis también es de la tercera declinación, un adjetivo de la tercera declinación que tiene dos terminaciones, ¿verdad? Uno para femenino y masculino, y una sola terminación, porque is es para el genitivo. Me está indicando el genitivo para que sepa que la raíz llega hasta la T. Vemos entonces cómo declinamos la palabra gens de divis, ¿verdad? Nación rica y naciones ricas, al lado gente en singular y en plural. Y la traducción está allí, que es la misma que hemos mantenido acá. Lo importante es que usted se dé cuenta, ve que tanto el sustantivo, ¿verdad?, gen, como el adjetivo son de la tercera declinación, y por eso tienen las terminaciones similares, solo con los casos que son excepciones. Bien, entonces vamos ahora con un adjetivo y un sustantivo neutro. Vemos acá que acá tenemos turpis, ¿verdad? Este es un adjetivo de dos terminaciones, turpis y turpe. Un turpis para nombres femeninos y masculinos, y turpe para nombre neutro. Vemos acá el sustantivo. ¿Qué me indica que es el sustantivo? Me lo está indicando esta N, que me está indicando que es neutro. Y que está allí al lado me lo está diciendo que es de la segunda declinación. Bien, entonces declinamos el sustantivo con su adjetivo, ¿verdad? Tergum, porque es un nombre neutro, turpe, ¿verdad? Como es nombre neutro, turpe, de la espalda, el adjetivo también tiene que ser neutro. Recuerden, si el sustantivo es neutro, el adjetivo tiene que ser neutro. Y todos los adjetivos son modificadores directos. ¿Por qué son modificadores directos? Porque inmediatamente están, bien sea a la de parte derecha o la parte izquierda del sustantivo, sin ningún intermedio, ninguna palabra intermedia que se interponga entre el sustantivo y él como tal, y ese adjetivo. Entonces son modificadores directos, siempre, modificador directo del núcleo del sujeto, modificador directo del núcleo del objeto directo, modificador directo del núcleo del objeto indirecto, modificador indirecto del complemento circunstancial. Siempre son modificadores directos, aunque sea del genitivo. Si es de un genitivo, será modificador directo del modificador indirecto. Bien, veamos acá ahora. Vamos a declinar ahora un sustantivo con dos adjetivos. Vamos a verlo bien. Acá tenemos juvenis,
juvenis, ¿verdad? Ese sería el sustantivo. ¿Cómo sé que es el sustantivo? Por la M que está allí de masculino. Aquí is, que es el genitivo, e is, que es la terminación de él. Tenemos acá al lado sapiens, aquí tenemos sapientis, ¿verdad? Que sería el primer adjetivo, un adjetivo de la tercera declinación. Y después tenemos benignus, ¿verdad? Benigna y benigno. Bondadoso, eso sería un adjetivo, pero del primer grupo, es decir, los que se declinan por la primera y por la segunda declinación. Bien, como juvenis es un nombre masculino, sapien tiene que ser un adjetivo masculino, y benignus, que es bondadoso, también tiene que declinarse como un nombre masculino. Entonces, ¿qué hacemos allí? Entonces, juvenis, ¿verdad? Que es este nominativo singular, sapiens, que ahí está en masculino, et, ¿verdad? Porque son dos adjetivos. Benignus, que sería en el caso de nominativo singular masculino. Y así, voy para el genitivo y así, o cada uno por la declinación que le corresponde. Juvenis por la tercera, sapiens por la tercera y benignus por la segunda, porque es un nombre masculino. Si fuese femenino, por la primera, porque es un adjetivo de la primera clase. Ahora, lo otro que podemos agregar aquí es que se den cuenta de la raíz de sapien, ¿verdad? Sapiens, el sapiens le quita la NS, ¿verdad? O le quita la S solamente y le pone entis, entonces sería la raíz hasta la T, sapien, y entonces le agrega tis, is, le agrega después, independientemente o según el caso, lo que le vayas a colocar. Y la traducción sigue siendo la que hemos manejado hasta ahora. Bien, entonces veamos ahora algunas oraciones con esos respectivos adjetivos. Bien, entonces tenemos aquí una oración que dice: ira acridus ducum audacium civis timidu terrentur. Al ver el que vemos acá, lo primero que tenemos que ver es el verbo. Al ver el verbo sabemos que es una oración pasiva. Entonces, si es una oración pasiva, entonces analizo el verbo tercera persona plural, presente indicativo, voz pasiva, y entonces son espantados, ¿verdad? Está en plural. Después que tengo el verbo que voy a buscar un nominativo plural. Nominativo plural acá sería civis, ¿verdad? Pero vemos que tiene al lado timidi. Entonces, acá hay un errorcito. No, el timidi no es un sustantivo, es un adjetivo. Ahí se me pasó eso, es un adjetivo tímidos, ahí lo está traduciendo. Me estoy refiriendo a esto, ya vamos para acá. Esto que está acá, ¿verdad? Esto tendría que ser adjetivo, tímido, adjetivo. Entonces, vemos acá, civis tímido, los ciudadanos tímidos son espantados. En una voz pasiva es fundamental buscar un complemento agente. Y el complemento agente siempre tiene que estar en caso ablativo. Entonces, ¿qué sería? ¿Cuál estaría en caso ablativo? Ira, un ablativo singular de la primera declinación. Entonces, los ciudadanos tímidos son espantados por la ira, pero la ira tiene al lado un adjetivo. Entonces, la fuerte ira, ¿de quién? De los jefes audaces. Luego lo que hago es ordenar: civis timido terrentur ira acriducum audacium, tal cual lo voy a traducir. Hago mi traducción, ¿verdad? Acá, los ciudadanos tímidos son espantados por la ira fuerte de los jefes audaces. Y luego voy a mi voz activa en español. ¿Cómo es la voz activa en el español? Bueno, es el caso contrario de lo que habíamos hecho hasta ahora. Entonces, lo que es complemento agente pasa ahora a ser un sujeto, es decir, un nominativo. Y lo que era el sujeto paciente o el nominativo en esa voz pasiva pasa ahora a ser el objeto directo o acusativo en latín. La fuerte ira de los jefes audaces espanta a los ciudadanos tímidos, ¿verdad? Y después la paso a latín. Recuerden que cuando la voy a pasar al latín tengo que tomar en cuenta otra vez las terminaciones. Fuerte ira es nominativo, ira acri debe estar también en nominativo singular. De los jefes audaces, genitivo no va a obtener ninguna modificación. El verbo va al final y después viene el objeto indirecto que debe permanecer igual porque
no se modifica. Quienes sufren modificaciones son el complemento agente, que pasa a ser nominativo, sujeto, y el sujeto de allá, de la voz pasiva, que pasa a ser ahora acusativo. Lo demás queda igual. Y el verbo, por supuesto, que ahora es singular porque su nuevo sujeto está en singular. Bien, entonces veamos otra oración acá. Senes, probus, y honesta, morte et turpi fama indignus es. Aquí tenemos algo importante, que es, al ver es me tiene que decir algo. ¿Y qué es lo que me dice? Bueno, que es una oración copulativa. Que es una oración copulativa, intransitiva, por lo tanto no tiene este objeto directo. Entonces ya yo sé que no la voy a pasar a voz pasiva, solamente voy a traducir. Entonces, si el verbo está en singular, yo debo buscar un sujeto en singular, un nominativo en singular. Analizo el verbo, que allí está analizado, es. Busco un nominativo en singular, que allí está senex, pero veo que senex tiene al lado probo, es decir, un adjetivo, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que el adjetivo es de la segunda declinación, por eso no tiene la misma terminación, pero está en nominativo singular también. El anciano honrado. El anciano honrado es, ¿verdad? Entonces, como es una oración copulativa, recuerden que hay que buscar un nominativo también en el predicado, para que ese nominativo funcione como nominativo del sintagma predicativo nominal. Por eso es que indignus está en nominativo, porque indigno es el núcleo de ese predicado nominal, porque su núcleo es un nombre. Y por lo tanto debe concordar con senes probos. Por eso está en nominativo. Después que tengo eso, pues analizo lo que me queda, que en este caso es ablativo. ¿Por qué ablativo? Porque recuerden la regla que habíamos leído en la tercera declinación, que decía que cuando aparece la palabra digno e indigno, lo que sigue, o de lo que es digno e indigno la persona, siempre va a estar en caso ablativo. Entonces allí tenemos dos ablativos, dos núcleos. Muerte, pero que está modificado por deshonesta, y fama, que está modificada por manchada. Entonces todos esos son ablativos. Dos núcleos, pero cada uno tiene un modificador directo. Luego ordeno, ¿verdad? Y traduzco. El anciano honrado es indigno de una muerte deshonesta y de una fama manchada. Ok. Y no se pasa la voz copulativa. Vamos a ver una tercera oración. Ya acá sería una oración de español a latín. Hacemos el análisis de, primero dividimos una raya el sintagma nominal, 2 rayas el sintagma predicativo verbal, busco los núcleos, así doncella es el núcleo, tierna es un adjetivo que está modificando a doncella, el verbo temen es el núcleo, y lo demás, las negras nubes y los frecuentes relámpagos, es objeto directo. ¿Qué pasa con allí? Que tiene dos núcleos. Nube es el núcleo 1 y relámpago el núcleo 2. Y cada uno de esos núcleos tiene un modificador. Negra modifica nube y frecuente modifica a relámpagos. Hacemos el análisis, después ordenamos en latín, ¿verdad? Tal cual está en latín. Y después me voy a hacer a voz pasiva en español y después en latín, ¿verdad? Entonces lo que estaba ya en objeto directo, ¿verdad? Lo paso para sujeto. Las negras nubes y los frecuentes relámpagos, ahora el verbo participio pasado, son temidos, ¿verdad? Por las doncellas tiernas, que era el sujeto allá, ahora es el complemento agente. Y luego lo paso a latín. Tomen en cuenta y recuerden siempre lo que les dije hace un momento, que las terminaciones no son las mismas, por lo tanto deben estar pendientes, ¿verdad? Aquí negras nubes, ahora ya tiene que estar en nominativo plural, negras de la primera y nubes de la tercera, igualmente con frecuentes relámpagos, es nominativo, por lo tanto tienen que cambiarle la terminación. No es solamente cambiar de lugar, sino también cambiarle las terminaciones y colocarles las adecuadas. Bien, vamos a una cuarta oración, ¿verdad? También en español. Ahí vemos: los jueces justos dan recompensas a los cocheros de caballos ligeros. Vemos allí el sujeto, el predicado,
Vemos el núcleo jueces acompañado de un adjetivo, el verbo dan, que dan recompensa. ¿Y a quiénes se la dan? A los cocheros de caballos ligeros. Sería el objeto indirecto. Ese objeto indirecto tiene el núcleo, que son los concheros, y después tiene un modificador indirecto, que es caballo ligero, de caballo ligero, cuyo núcleo es caballos y ligero es un modificador directo de ese modificador indirecto. ¿Ves? Entonces, hago mi análisis, hago todo lo que está allí, después ordeno, y después que ordeno, bueno, hago la traducción de la voz pasiva en español y después la paso a latín. Acá ya el objeto directo era recompensa, ahora pasó a ser acá el nominativo. Recompensas son dadas y lo que era ya el sujeto pasó a ser ahora acá el complemento agente. Son dadas por los jueces justos a los cocheros de caballos ligeros. Y después la coloco en latín. ¿Sí? Bueno. Bien, entonces acá yo les dejo para que resuelvan esta oración, ejercicio, pues traduzca al español el siguiente párrafo, un párrafo que va a traducir allí, de acuerdo a lo que usted, ahí hay palabras de la primera, recuerden que hay palabras de la primera, de la segunda, de la tercera, hay adjetivos de la primera clase y adjetivos de la segunda clase. Después está otra pregunta que dice, decline tanto en singular como en plural las siguientes expresiones, ¿verdad? Que hay un sustantivo con un nominativo. Después viene una que dice, decline tanto en singular como en plural las siguientes palabras, indique el género y su traducción según el caso, ¿verdad? Ahí van a hacer eso. Y una última que dice que traduzca al latín las siguientes expresiones. Muy bien, aquí está. Por allí vi un detalle, plural, ¿verdad? Acá vamos a borrarlo. Bien, entonces después de esto yo les coloqué acá una lista de los adjetivos de 3 terminaciones, adjetivos de 2 terminaciones y adjetivos de 1 terminación, para que lo revisen y se vayan familiarizando con el vocabulario. Únanlo al vocabulario que ya tienen de los sustantivos. Estos no son los únicos adjetivos, hay muchos más. Recuerden que también tienen la lista de los otros adjetivos de la primera clase. ¿Ven que son facilitos de identificar? Tienen 3 terminaciones, alácer, alacris. ¿Por qué aparece eris allí? Aparece porque lo que te está indicando es que la raíz de la palabra después va a ser hasta la C. Alacris, tú le vas a eliminar esa E. En el caso de celery no pierde la E, sino celery. Campestre, campestre. Palustre, palustre. Silvestre, es silvestre. Paluster, campester. Celeber, saluber, equester, y así. Puter, terrestre. ¿Ves? Y así tenemos también los adjetivos de 2. La primera para femenino masculino y la E para neutro. Y los adjetivos de 1 terminación, todo para los 3 géneros. Feliz para femenino, feliz para masculino y feliz para neutro. Y ese sí que está allí es que me está indicando que la raíz va a ser hasta la C, la X se transforma en C. Bueno, entonces hasta acá los dejo, gracias por tu atención. Cualquier duda pueden plantearlo allá en el espacio virtual, en nuestra aula virtual. Espero que coloquen y que resuelvan varias oraciones en los ejercicios que están allí y nos vemos. Estamos en contacto, cuídense mucho y gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.